Sí, sí. Hola, buenas tardes. Vamos no empezar sino seguir con Daniel García Granda y ahora ya con Laura Marcos para la presentación del poemario Rosada 3.0, monólogo interior con alumnos al fondo. Y la verdad que está muy bien que al fondo a la izquierda realmente los alumnos sean los alumnos, ¿no? Porque así les alumnos. Fundamentalmente los alumnos y algún alumno. Así escenificamos el título del poemario. El poemario es el número 46 de la colección Pontiga de Ediciones Travet, editorial a la que ahora mismo me estoy representando, y ganó el premio Fernán Coronas del año 2021, premio que también ganó Laura Marcos el año... En el 19. En el 19. El 29 por lo que realmente el anterior, porque en la convocatoria anterior a Daniel, porque en el 20 no hubo premio. Daniel García Granda y Polesu, por lo menos de nacimiento, profesor de secundaria, escritor castellano y asturiano. Tiene dos poemarios, los poemas del último Selvasie, el rectángulo del Sangrín, y luego tiene la traducción de la que recitaron Lucy y un poema de John Berger, El saber del país, que es este, y ahora el poemario este, además que tiene obras infantiles también, y buen recitador, sí, propio de timba poética y de poesía más dinámica de lo que estamos adaptados, ¿no?, en generaciones anteriores, por lo cual dan siempre una vuelta y una misión distinta. Y además yo creo que con Rosada 3.0 conecta un poco más, o intenta al menos conectar con esa siente más moco, que a fin de cuentas es la que nos va a salvar si de algo hay que salvarnos, porque son el futuro, ¿no?, desde el fondo a la izquierda. Y bueno, yo la verdad, como Ediciones Trave, aparte de darles gracias a la Yocura y a todos los que estáis aquí, a Dani por escribir, por ganar el premio también, por publicar con Trave, y a Laura, que es también poeta y narradora, tiene un libro de cuentos que ya va por la segunda edición de Trave, que lleva cuentos de Ser y de Tar, y tiene un poemario que os recomiendo, los cuentos también, pero bueno, yo la verdad es que la debilidad mía y en la poesía a veces sale el inconsciente, que se titula Diez otros, que es el ganador del Fernán Coronas del 2019, recomiendo por los dos. Y nada, deseo vos ya con Laura para que nos cuente lo que quiera sobre el libro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Esther, por la presentación, así por el recibimiento. Yo, bueno, conocía para mí es un placer estar aquí en la Yocura, siempre me presta mucho venir a la Yocura cuando ando por Mieres, ahora menos de lo que solía, pero bueno, yo soy de Mieres y siempre me prestaba mucho venir a la Yocura, y a Dani conocílo en una circunstancia también, ya hoy he dado a hablar de él como poeta, pero un día organicemos una presentación de un libro tuyo, cuando teníamos el local de Fábrica Mieres aquí, que teníamos un local social para hacer así un poco de actividad, y presentóse con un montón de alumnos también, y era como un plan de, pero bueno, es que ¿cómo se apoya para traer a la clase guajes? O sea, ¿qué profesor
¿Qué profesor consigue que los alumnos lo sigan más para allá del instituto? Bueno, esto ya algo tiene que tener, ¿no? Incluso los alumnos tuyos recitaron un poema en aquel momento. Si alguno de los aquí presentes se quiere animar, también lleva un momento. Si alguno se arremanga. ¿Qué punto? Entonces, bueno, a mí me pareció muy guapo, fue cuando presentaste el remedio. Bueno, y entonces ahí empecé a conocerlo y después dio la casualidad de que fuimos compañeros también en el departamento de inglés del Bernardo de Quirós, que también, yo ahora estoy retirada de la docencia, ahora estoy en el banquillo, pero ya que ya coincidimos ahí, y entonces ya fue, a más de compañero, a más de compañero poeta, pues ya también pues amigo, ¿no? Ya fue una cosa, no, que no hay vuelta atrás con Dani, porque yo una persona que realmente das un montón, y ya podía haber más gente como Dani en el mundo. Tenéis mucha suerte de tenerlo como profesor, también el Fondo Sur, que lo sepa. Que no hay tanta gente que se entregue tanto, que ponga tanto el corazón en las cosas que hay como Dani. En este caso, yo también, entonces yo, como decía Esther, en el 2019 gané aquel concurso, aquel premio de poesía, y al año siguiente que se hizo llamaron a mí para estar en el xurao, y yo de la que leí aquel poemario, por toda la circunstancia de profe, esa atención a la lengua, ese ambiente que describe, digo yo, esto ya Mieres, esto tiene que ser Dani, pero ya no fue tongo, no fue porque es amigo mío, y que digo yo, este ya el poemario que tiene que ganar, porque realmente yo muy curioso, estaba yo pensándolo, digo yo, sí, ¿cuántos tú que lo sabes, cuántos poetas asturianos son profes de secundaria? Más del 50% fijo. Igual hasta el 70%. Y lleva una materia muy poco explorada en poesía, ¿no? La de esa relación profesor-alumno, o sea, ese punto de vista desde la pizarra que lleva una cosa muy particular. Por eso yo digo que este poemario presta mucho en general, pero va a emocionar a la gente que se pone del lado de la pizarra, que tiene una circunstancia también, bueno, que la conoce, sabe lo que lleva, ¿no? Hay muchos poemas sobre el amor, sobre la maternidad, la paternidad, incluso la otra cara, ¿no? El ser fijo o fía, relaciones con los padres, pero las relaciones profesor-alumnado no son tan exploradas en la literatura, y realmente pues hay momentos intensos también y que te dan mucho que pensar, y que el común de los mortales no se imagina cuánto te puede llegar a afectar a las cosas que pasen todos los días en les aules, ¿no? Eso saben los nuestros parejas, los nuestros psicólogos y poca gente más. Pero realmente es verdad que no somos, igual que el alumnado muchas veces te sorprende cuando te ve en el Alimerca o te ve o tomando algo por ahí y dicen ¡profe! Ese momento de ¡profe! Que como sigo, y al día siguiente ¡profe, viste! Que sí existes, ¿no? Tienes una existencia, claro, porque igual pienso que lleva un holograma que está ahí para dar clase, para explicar el present perfect, y luego desapareces, ¿no? Cuando salen ellos por la puerta de clase desapareces, y ya no, pues no, claro, hay una persona de carne y hueso con los dos asuntos particulares en la cabeza también, pero particularmente en ese momento con 24 personas delante que también tienen su circunstancia particular, ¿no? Eso también hay profes que no entienden que tampoco están dando clase para 24 hologramas, también hay 24 cabecines ahí dando vueltas a unas cosas y a otras, ¿no? Entonces,
bueno, este libro ya es muy especial por eso, porque realmente destapa una parte una experiencia que mucha gente no conoce en ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, por ejemplo, bueno, el filo conductor de este poemario, que es la rosada, ¿no? Ya saben, los alumnos tuyos ya saben lo que es la rosada, ya... Bueno, yo creo que gracias a este libro, bueno, como esto como en todos los libros de idiomas, la foto da una pista, ¿no? Como yo cuando tienes el libro de inglés y ponte tal, ¿no? Pero ahora, ¿cómo iría rosada en inglés? You, ¿no? Y te pon la foto con los botines de agua en la fuella. Entonces dices, vale, ya sé lo que lleve. Pues la rosada... Bueno, Dani fue un retrato de lo que él conoce mejor, ¿no? De donde pasa bastantes horas al día, que es ese contacto con la xente mozo y como llega su experiencia, como llega un tema que nos preocupa, bueno, otra cosa que teníamos en común que nos unía, que era la desaparición o sea, el proceso de lo que todo lo que rodea la lengua asturiana, ¿no? La literatura que se hace en lengua asturiana y luego también pues, el proceso que está teniendo las dificultades para revitalizarla, para transmitirla a las generaciones más mozas, con que bueno, pues a través de esa experiencia tanto de la lengua como del contacto con la naturaleza, pienso, y con la cultura tradicional, además, bueno, la experiencia docente tiene una particularidad que no tienen otros, y es que date mucho para reflexionar sobre el paso del tiempo y la propia viellera, ¿no? Porque tú, o sea, la experiencia docente, el ser profe, son ciclos que se repiten año tras año, de xuno a xuno, como dices tú, la temporada de xuno a xuno, donde tú, y es un año cada vez más viejo, pero los alumnos siempre tienen la misma edad. Entonces, cada vez estás un año más para allá de la generación de ellos, de su forma de ver el mundo, de su forma de relacionarse. Y aunque también te da mucha vida y te da mucha vitalidad ese contacto, ¿no? Te permite estar al día de muchas cosas, que también se nota que tú agarras a una persona de 55 años que dé clase y a una que se dedica a cualquier otra cosa y claro, y es muy difícil, por ejemplo, explicar muchas cosas, ¿no? A la gente que no está de la mocedad, pues desde quién son los artistas que ahora mismo lo peten, que lleva una story, para que vale, cómo se fai, ¿no? Todo este tipo de... la trascendencia que puede llegar a tener. Entonces, bueno... bueno, y también quiero decir que también o sea, y con todo esto quiero decir que bueno, que pese a que tienen como todo lo que lleva la profesión, ¿no? la docencia, muchos momentos agridulces, tiene unos momentos de bajón, momentos de subidón, que es como supongo que será uno de estos para ti, ¿no? Danny White. Pues igualmente el libro refleja eso muy bien, pero yo creo que en el fondo también lleva hay más positivo que negativo pese a todo, ¿no? Creo que no deseo una sensación pesimista, no sé, ¿cómo lo ves tú eso, Dani? Voy a callar yo un poco y desear hablar un poco a Dani sobre todas estas cuestiones. Y el hablar de este libro para mí, a que sea el autor, no es fácil, porque fue una puñalada en Yombu, no contaba con él,
desde el 2015 dediqué 5 o 6 años a escribir poemas muy posaídos, con mucha tranquilidad, que fueron todos esvillados y recogidos en el anterior libro de poemas, en el Raitán y el Sangrín. Entonces, después de tanto tiempo, con eso quedé bastante tranquilo, apaciguado, sin pensar mucho en seguir escribiendo poemas siquiera y dedicarme a otros estalles de la escritura. Entonces, bueno, este texto de Rosal 3.0 fue más bien un texto situacional, en un momento y en un lugar muy concreto. Y trátase más o menos de un diario, de una especie de diario, donde se aprecia un monólogo interno, donde el autor, que soy yo, intenta purgar una monomanía, y la monomanía de ver cómo las palabras de la lengua asturiana van morriendo y no hay remedio. Esa es la parte pesimista. Entonces, después de una anécdota en clase con una alumna en segundo bachillerato que se llamaba Rocío, que fue la que me preguntó que yo la rosada, el cual era bastante apropiado, que lo preguntaré a ella. No me tiré de Becker para decir rosada y tú, pero hizo de pensar que todo lo que tenía ella en la cabeza, lo voy a poner en el papel y a lo mejor así pongo esta monomanía y siento más tranquilo, que sí yo. Yo un asturiano bastante, bueno, los poemas intenté hacerlos ya de mano sin trabajarlos mucho para que quedaran bien frescos. Sí que así, después apúntame que el asturiano que utilizo, por lo que me comenten, es bastante complejo, muy complejo. Sí, para los estudiantes, incluso para los asturianos, seguramente. Bueno, sí, igual hay que tirar un poquillo de diccionario para entender, bueno, mucho léxico y bueno, muchas expresiones que utilizo. Y el poemario voy de la mano de grandes autores de todos los tiempos. Voy de la mano de Cicerón, voy de la mano de Ida Vitale, voy de la mano de Juan Ramón Jiménez, que tengo, bueno, hay un par de versos de él reconocidos que abren el libro, que raíces y alas, pero que las raíces vuelen y las alas se arraigan, que recoge un poco todo mi sentir en torno a cómo veo la mocedad dentro de los planes de estudio de un instituto. Y lo que me parece básicamente es que estamos dando muchas aves, estupendo, vamos a llamarles aves de inglés, francés, alemán, aves, estupendo, van por ahí, conoce el mundo, quiere hacer, y sentirse cosmopolita y bien guapo, pero no yo estamos dando raigaño. Y hablando de raigaño, muchos de ellos, los probes, viven en Asturias como si fuera un parque temático, cuando saques una entrada y antes de ir dando vueltas, porque no sabes muy bien ni la historia, ni la cultura, ni mucho menos las palabras asturianas. Con lo cual, este libro, lo que recuerda este esmolecimiento mío, y en torno a las palabras. Como no sabes, ayer tuve, pregunté ellos, a salir por ahí con los de Lidl, pregunté ellos qué era, porque venía al cuento, pregunté ellos qué era una sede, si sabía lo que era una sede, y de 8, 0. Y un dicho que suéname, se ve, igual iré aún, me estoy preguntando una palabra. Lo mismo pasaba con Rosada, lo mismo puede pasar con Carballo, uno viejo, si alguien te dice y un pastel, tampoco yo extrañar. En uno de los versos cuento que igual estamos dando la manzana equivocada para sí, comer. La del iPhone, ¿no? El iPhone, sí, la del iPhone, que ya estamos ría. Pero la manzana equivocada no llega a ellos inglés y francés, que queda algo, pero guapo. Hombre, Sí, ¿qué vamos no. a decir nosotros que somos profes de inglés? Claro, O sea... pero nosotros entendemoslo como bien, entendemoslo muy bien, porque entendemos que lo guapo y la copulativa, sumar esto y lo otro y lo otro y lo demás allá, que no te dejan escoger entre esto o esto. La disyuntiva nunca puede ser guapa en este aspecto de cuestión de lenguas. No pueden andar dando que escoger los planes de estudio entre francés y asturiano, eso no va para ningún sitio. Lo primero porque son las palabras de casa, con lo cual no están al mismo nivel. Y lo otro porque lo que tienes que escoger. Entonces esto y lo otro. Entonces lo que llegue esto, ya de mano es cuello. Faves o garbanzos, será una broma. Será faves y garbanzos, por favor.
Entonces, los profesores de inglés muchas veces vemos así, ¿no? Como de lenguas en general, diría yo, como un sumar, y mientras que la sociedad asturiana, por otros motivos espurios que no voy a decir aquí, necesita mucho tiempo verlo como una disyuntiva, y es lo que, bueno, también intentan vender los políticos, la disyuntiva, la controversia. ¿Charré bastante ya? No, yo que te quiero hacer una pregunta. Perdona si te... Que, bueno, dices que hiciste los poemas así como a la pluma, sin trabajarlos demasiado, pero a mí no me dio esa sensación para nada, porque es verdad que, o sea, Dani es un poeta muy como... Tiene algo de rapero, tienes una forma muy de escoger la palabra polisémica justa para en un verso decir dos cosas, o sea, eso claro, y es verdad que tiene una concentración de significado muy grande, pero bueno, también los chicos del maíz y no les pasa nada, ¿no? Que decir, por decir algo, ¿no? Que a ver, yo quisiera que leyeras el segundo poema que el siguiente poema, el segundo poema para abrir y bueno, y después hablamos de él. Venga. Bueno, en realidad hay un poema todo lo largo del libro partido en cachos, así el segundo cacho, sí. Disparé con perfectos. Disparai con perfectos. Non voi morrer con os güellos crisados. Non podemos estar miedo que naciera en un barrial. Va tiempo que mataren al mástil de la pérdida y metieren cera a esgalla de la capacidad de sorprenderme. Non va humildad ser que nació sabido, que esta voz y era la esencia, y verdad ya guía la que aposienta la conciencia. Esto es rap puro, ¿eh? Y verdad ya guía la que aposienta la conciencia. Así en que disparar. Pero antes, voy a ser libre para echaros unos versos. Perfecto. Bueno, este poema lleva una situación de aprendizaje para trabajar entre lengua, cultura clásica, asturiano. Bueno, hablando de los perfectos, ¿sabéis por qué va esto? Lo de los perfectos. Porque los que tenemos aquí una edad, cuando nosotros íbamos al instituto, y seguramente cuando Dani empezó al instituto en Mieres, o sea, cuando empezaste a dar clase en Mieres, nadie decía he ido, he hecho, he terminado, no me ha dado tiempo. Eso no era imposible escucharlo en Mieres, hasta en quien fuera más pijo o casi en quien los padres fueran de fuera, no, sencillamente ya que no se decía eso, no se sentía nunca en ninguna circunstancia. Entonces eso, para una persona que está acostumbrada, y en la Pola tampoco, ¿no? O sea, en la Pola menos, ¿no? Y en Cabrales tampoco. Y eso para una persona que está acostumbrada a eso, cuando sentimos a una persona moza decir un tiempo perfecto, y es como si nos... Profe, no me ha dado tiempo. Matásteme. Matásteme con ese perfecto. Entonces, así nos sentimos muchas veces cuando escuchamos a la mocedad hablar con estos tiempos perfectos que para nosotros es un shock. Que tampoco hay innato del castellano en los perfectos. Ya, y que mucha gente los usa mal queriendo hablar castellano, porque tampoco se... Oye, o sea, como ayer he hecho, tampoco es correcto. Bueno, y aquí si no, bueno, también a lo que decía que lleva una cosa para tratar un proyecto conjunto entre lengua castellana, cultura clásica y asturiano, porque la referencia al Ulises, ¿no? a la Odisea,
la odisea que lle sobreponese a ese tipo de sobresaltos, de saltos, de perfectos. Bueno, lo que vos decía, y además lo que vos decía del ritmo que tiene. Bueno, el siguiente poema, no vamos a hacer mucho spoiler de poemas, pero yo quiero también oyete recitar el siguiente, que ye como donde abres el... Y este ye también una cosa que para decir que no te he trabajado, yo no sé si ye que es como los que dicen, no, que yo no estudié casi, voy a suspender, y luego saquen un 9, pues porque este también está muy logrado en cuanto a eso, al uso de la polisemia y de la ¿cómo se llama? Y la homonimia, polisemia, uno y otro, así que, y la referencia también a la literatura inglesa, ¿no? de la que venimos los dos. Venga, pues. Bueno, referíame a que no están trabajados si lo comparamos con el libro anterior, porque tuve casi 6 años, no, puedo repetir. que hiciste los deberes, confíes. Clase particular. Una rosada y una rosada y una roxá y una rosada. Y cayó, después de escachar un cosmos de jardines verdes. Rocío, nunca nula sintiera na pelleña la tierra. Les bisagres que rinxen na quenxa los más viejos. Nunca no midiera por recibirla descalza, callandino, fría como la muerte la palabra, rosada, calla. Pero atendéisme bien, el día que el último árbol caiga, el segundo que vuela ante el rinchiu y el estruendo, ese va a ser el día en el que esta lingua caiga. Una falla y una haya y un haya es un haya. Por favor. Bueno, en este poema, ponse muy de manifiesto, ¿no? Como ves, lo que hablábamos de la relación entre el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del mundo natural, ¿no? de la naturaleza más cercana que tenemos, ¿no? Porque, bueno, la falla aquí delante exactamente no, pero a un par de, 10 kilómetros más para arriba para Turón, hay las que quieras, ¿no? Por decir una. Y la rosada, pues, la mayor parte de los días, ¿no? Entonces, bueno, la desconexión entre la lengua y y el conocimiento del mundo natural. Pero yo pienso que eso no es solo cosa de la mocedad, quiero decir, eso es un proceso que no es cosa de ahora solo, ¿no? Y un poco una dinámica que lleva ya muchos años en marcha, ¿no? Bueno, ¿tienes algo que decir? Tengo un par de ejemplos, sí. A ver, Un par de ejemplos referentes de sustitución de palabras, cómo sustituimos las palabras. Lexemas, tenemos lexemas en asturiano realmente poderosos y después sustituirlos por otros que no valen para nada. Uno de los casos, y en la hora, que también menciona el libro, que sustituimos por pastor eléctrico, que a mí eso suena como a, no sé, a los de Radiohead vigilando eso, ¿veis? Entonces, sí, porque además son dos palabras, son descriptibles, o sea, puxaca, como poner. Y la otra, preconocida y en zapatillas deportivas, a ver, tienes un lexema extraordinario, poderoso, playeros, zapatillas deportivas, estás diciendo la verdad. Dos palabras para decirlo, también descriptivo, para acabar diciendo somos zapatillas, y no sabes si son de casa o de sotres. Tienes que especificar los deportivos, ¿no? Sí, pero bueno, yo siempre, racismo lingüístico, de saber que el otro paez más, entonces paez mejor, hay que decirlo porque paez mejor.
o para acabar diciendo tenis, como en Galicia, como es. Pero ahí no tiene una palabra para eso. Y una de ellas es llenadora. Pero bueno, llenadora igual y de dos, por lo menos, para allá. Pero sabe que no es fácil, no lo digo. Bueno, ahí paso nada. Bueno, pues nada, yo también quería hacer referencia un poco a ese tópico, ¿no? Como de ese tópico catastrofista un poco de la mocedad ha perdido, de todo, cuando nosotros era otra cosa, los de ahora no sé qué, pero sin embargo quiero advertir que realmente Daniel, si os estabais también preguntando, si veis ayer el libro, a ver qué dice nosotros, pues ya os digo yo que no es todo tan malo como como si ponéis la orilla en una sala de profesores así a séptima hora y estar ahí todo en plan de ¡oh! Los de tercero, ¡oh! Pues los de no sé qué, ¡oh! Pues estos, pues los otros, pues a mí, pues conmigo. Que a veces los profesores también somos un poco, bueno, hacemos terapia de grupo. Pero bueno, que quiero decir que también se ve que tienes una mirada cómplice con la mocedad, ¿no? Que tienes también ahí el rayín de esperanza. ¿Cómo lo valores eso? Porque yo lo que decían antes, la enseñanza hay una profesión muy exigente a nivel emocional, ¿no? Hay que tener mucha, como se dice ahora, resiliencia. Sí. Hay que tener otras palabras que mira, que también poeta en asturiano Alejandro Fernández Osorio, que ya es psicólogo, pues él cuando trata con los pacientes también fala ellos de dos conceptos asturianos. En Madrid. Sí, pero aún así, aunque trate a los pacientes en Madrid, fala de dos conceptos asturianos que son el arreo y el remango, ¿no? Entonces el remango de la mocedad también está muy presente, en algunos de los poemas. ¿Cómo lo definirías tú eso el remango? El remango. Bien. Voy a retomar. Bueno, vamos, sí. Voy a retomar. Sí, porque y para ser claro, para que sabes claro, es que en realidad esto no hay ninguna. Estos poemas no son ninguna moralina, no son moralizantes al estilo de Cicerón o lo que salga por ahí, no hay ningún procaelio, ni mucho menos. Y optimista, porque después, hablando con ellos, efectivamente, incluso muchos que no hablan asturiano, daste cuenta que tienen mucho aprecio por ello, incluso más curiosidad extrema. Más que lo que había a lo mejor en otras generaciones anteriores. Sí. Son muy pocos los que tienen ese refugio, rechazarlo de mano, ya muy pocos, y muy raro. Entonces hay que haber optimismo, hay que aprenderlo. Lo que pasa es que cuesta trabajo con los itinerarios que te dan para estudiar, yo lo de siempre. Remango, sí, Alejandro estuvo en el Bernardo de Quirós y hicimos el espectáculo completo de tallo, bailando y todo. Ah, ¿de verdad? Sí, es muy, no sé si está bien, ¿visteis bien o no? Sí, Y Pablo me lo contó, que utilizaba arreo y remango en Madrid, en su consulta, para explicarles a los madrileños esa palabra, ese término asturiano tan difícil de explicar. Que bueno, obviamente si escucháis un poquillo la palabra, parece que está pensada como para tirar así para arriba del remango, y les mangas a remangarse, y una palabra que además no es solo física, ya también la actitud. La actitud, y que hemos de contar aquí en la cuenca, yo no soy de la cuenca, entonces eso, pero aquí no tiene estereotipo, apreciase mucho el remango, ese, el remango. Tenerlo dentro y sé que la manzana esa que ellos dimos para morder y en la que tenía un veneno, una dormidera, que nos apijota de una manera muy grande, pues sé que seguían los planes de estudio, la sociedad, obviamente el móvil que tanto es. Aparte mucho también en los versos, porque yo también una vez estaba en la huerta y llegué por pensar, estaba mirando para el prado con la rosada y estaba viendo también que en la pantalla del móvil, y parece que lo adivinen, en la pantalla del móvil aparecía un prado con la rosada, no era esta, pero no parecía.
Eso en pasa una de mis mucho, fotos. sí, sí. Sí, Que da miedo. las fotos del móvil van variando del fondo. Saque la foto, vacío. Entonces, claro, esa imagen tan guapa del Prado mollao y la imagen de la pantalla LED azul, pero como es ahí, donde a Rocío, a esta alumna, para explicar lo que era Rosario, es que recurría al móvil para decirme y esto. Entonces, ahí hay una metáfora que también me pareció muy útil a la hora de confeccionar un filo conductor todo lo largo del... Bueno, voy a mandarte ayer otra vez, porque ya sabes cómo ya estoy, lo de mandar ayer. Page 35. Bueno, un poema que para que veas que todo esto tiene, o sea, quiero decir que está... para que luego después se pueda leer el libro con más facilidad, ¿no? Estamos dando aquí claves para los poemas del libro. Entonces aquí sí el poema de La mocedad remangoso. ¿No? Los poemas no tienen título, pero este es el poema de La mocedad con remango. En vosotros canta un gallo rizomático. Nada se vos pon delante, vosotros, que picoteáis, remango, dende la colomina, al parque, al chigre, al pueblo. Implosión del mundo entero. Y préstamos pindio, rabilar, que ya nos avistó, que todo tal alcance, que ya lo aprenderéis solinos na próxima pantalla. Vésemos muy seguros de poder atender al empar todas las conversaciones del planeta, a la Quintana y vuelta, atalantar que en realidad no lo sabéis todo, pero para vosotros, que sois gallos dobles, graos en matemáticas y física, nunca nada lleva tanto. Menos confesar que no vos suena la palabra hiendadora. Bueno, pues que yo por acabar, que tampoco quería extenderme mucho más, bueno, nada, de hecho te días uno más para que Ya estoy allí. sí, para subir nota. Bueno, que sí, de lo que bueno, de que no tiene por qué ser del propio libro, pero bueno, nada, yo simplemente decir que bueno, que leáis el libro, porque si sois tanto si sois adolescentes como estáis en contacto con ellos o podéis estar en algún momento, y también para reflexionar un poco sobre la sociedad que tenemos y lo que estamos haciendo con ella, porque no solo también puede, o sea, que decir, mucha gente también tendrá que pensar que no son solo los adolescentes los que están perdiendo el contacto con la cultura propia y con la lengua y con la naturaleza, sino que a cualquiera de los aquí presentes nos vendría muy bien también un poco de reconexión con eso, ¿no? Que tampoco que no nos sobra a Asturias como sociedad, no nos sobra nada de eso, de reconexión con lo propio y con el diálogo intergeneracional, ¿no? Diálogo con la gente más mozo, pero también con la gente más mayor y conocimiento, sobre todo. Y una pena que, mira, autoestima y un poco, sí, y un poco también de desconexión digital, ¿no? Que es un problema que tenemos todos. Un día que mi madre va a echarme en cara, pero también... a mí mi madre también me riñe por usar mucho el móvil, así que no es solo... O sea, para la gente más mozo, pero bueno, lo dicho. Y también para conocer un poco el mundo y dar a conocer el mundo dentro de un aula y dentro de un instituto que lleva un microcosmos con vida propia y muy poco conocido, ¿no? A veces muy distorsionado en cuanto a, por ejemplo, las series de instituto, lo que se ven en las películas donde es series. Bien, pues nada, a ti. Bueno, nada, para echar la última, os voy a contar con Lucy Humphries,
Esto está sin preparar, ¿eh? Pero bueno. Sí, y echamos un verso ahí. Sí. Bueno, si seguimos un poco la voz. Cambiamos esto en un minuto, si me dejáis. Vale. Espera, ¿eh? Chief, in the morning, folded with his white flowers, washed and ironed, he takes up little stays in the drawer. Shaking it open, she ties around her head. In the evenings, she pulls it off and lets it fall, still knotted, to the ground. On a cotton scarf, among printed flowers, a working day has written its dream. A ver, en asturiano, se me cuesta la ñ. Tengo que decir pañuelo. De mañana, doblado con las flores monteses, lavado y planchado, mal apenas toma espacio en cachón. Ella despliégalo al aire, anuédalo en la cabeza. De noche, quítalo y déxelo caer. Ainda anuedado al suelo. Nun pañuelo de algodón, entre flores estampadas, un día de traballo, asina escribió o sueño. Ahora falamos un poquillo más. Gracias a Eva y Miguel una vez más. Muchas gracias. Damos a añadir que, bueno, aquí está la comprobación evidente de que no hay ningún problema entre el asturiano y el inglés, no son exclusivos, incompatibles, ni te quita espacio en la cabeza uno para el otro, ¿eh?